El primer ponente de esta mesa será la maestra Yolanda Alquicira Sagún, quien es doctoranda en investigación psicoanalítica y docente del Colegio Internacional de Educación Superior, miembro también del Taller de Investigaciones Psicoanalíticas y ha participado en varias publicaciones de libros y revistas psicoanalíticas. Adelante, maestra Alquicira, por favor. Gracias. Sí, gracias, Marta. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este día tan especial e innovador, ¿verdad? Voy a permitirme leer mi trabajo, dado el tiempo del que disponemos. En él trato de articular la afección somática, la pulsión de muerte y la propuesta de retomar las series complementarias de Freud como una manera de abordar la complejidad de la eclosión de la enfermedad en el sujeto. Hace 100 años, la pandemia de gripe española azotaba a la humanidad. Hoy, también una pandemia nos tiene ensayando nuevas formas de mantenernos en contacto y en continuo movimiento, para amortiguar lo traumático que puede devenir en estos momentos. Sin duda depende de los recursos subjetivos de cada uno, la dimensión traumática que va a adquirir la pandemia, el encierro, la pérdida de seres queridos y los temblores. Recordemos también que en 1918 terminaba la Primera Guerra Mundial y en enero del 20 moría la hija Sophie de Freud. Acontecimientos que le crearon un ambiente de privación y de tristeza. Le escribe a Abraham: he estado trabajando duramente, me siento estropeado y comienzo a encontrar el mundo repugnante y odioso. La supersticiosa idea de que mi vida llegará a su fin en febrero de 1918 ya me parece a menudo enteramente propicia. A veces tengo que luchar diariamente para recuperar el dominio sobre mí mismo. Pero Freud fue un hombre que vencía el dolor trabajando. Tal vez distraer el dolor lo impulsa a producir aún y cuando él mismo pensaba que su trabajo creativo ya había alcanzado su meta después de escribir la metapsicología en 1915. El que los psicoanalistas de ese entonces fuesen convocados para ayudar a los soldados a superar las secuelas de la guerra fue una buena oportunidad para que contribuyeran en la solución de los problemas mentales y con ello se insertaran en el campo de la salud mental, proporcionando a los sufrientes una terapéutica que aligerara las noches de insomnio, la reviviscencia del trauma y el renovado terror del evento traumático. En este contexto es que escribe Más allá del principio del placer. Tratando de comprender el significado del dolor, se pregunta: si el aparato psíquico tiende al placer, ¿por qué se repite lo doloroso? Y yo pongo, siendo la enfermedad una forma de expresar lo irrepresentable, de lo que queda fuera del campo de la palabra, ¿cómo se expresa en el cuerpo? ¿Qué es lo que se repite en la enfermedad? Y finalmente, ¿cómo podemos pensar la emergencia de la enfermedad en el sujeto? En psicosomática encontramos diversas maneras de entender la enfermedad. Existen una serie de formulaciones conceptuales y es difícil a veces enmarcarlas en un planteamiento psicoanalítico que englobe lo llamado psicosomático. Algunos autores, los pioneros sobre todo, se decantan por la noción de una base subjetiva que predispone a la enfermedad. Incluso en un inicio pensaron que se podía proponer una estructura psicosomática. Pierre Martí y Michel de Moussan proponían una estructura alérgica. Sami Ali propone categorías para pensar lo somático en un esquema relacional. Ambas propuestas no tuvieron mucho éxito al tratar de conceptualizar una estructura específica para lo psicosomático y se inclinaron por decir que estos pacientes compartían rasgos con la estructura psicótica. Martha Beckett con su enfoque genético evolutivo, Joyce McDougall con su atinado concepto de un cuerpo para dos y la histeria arcaica, Piero Lanier con su postulado del originario ligado al soma, Jan Geer, trabajando desde la historia familiar, conceptualiza al enfermo como el destinatario de lo que no se tramita en la familia.
Asun, retomando a Freud, propone que el inconsciente es el eslabón perdido que une lo psíquico y lo somático y que la enfermedad es su expresión. También tenemos a los psicoanalistas que proponen desde la posición lacaniana la enfermedad como un fenómeno, diferente a las formaciones del inconsciente, ligadas esto a lo inconsciente reprimido, a la metáfora, al sentido. En cambio, el fenómeno psicosomático está vinculado a la falta de metáfora, a la holofrase, que al suponer un borramiento entre S1 y S2, no permite la emergencia del sujeto barrado. En este mismo sentido están psicoanalistas como Nacio, cuya propuesta es que la enfermedad emerge porque existe una forclusión local en el sujeto. Nos dice, la forclusión del nombre del padre es el mecanismo de una lesión de órgano. Esto no significa que la realidad sea caótica y que el sujeto sea psicótico. Estamos localizando la forclusión. Así nos permite pensar una realidad acotada del sujeto. Todos ellos aportan rasgos que podemos integrar en una descripción fenomenológica de lo que pretende ser una parte de la estructura del sujeto que enferma. Sin embargo, observamos que la enfermedad puede ser abordada desde diferentes ángulos, como estructura, condición o fenómeno clínico, como ruptura de la unidad psique-soma o como representante de la pulsión de muerte. Difícil entonces ha sido ubicar una estructura del sujeto que expresa en su cuerpo lo no tramitado psíquicamente. Finalmente, todos los sujetos, por muy neuróticamente estructurados que estén, enferman en algún momento de la vida. Pongamos en primer plano ese momento en el que surge la afección somática. Freud no realizó una clara propuesta metapsicológica de la patología somática, pero sí podemos trazar un camino de la misma desde la creación del psicoanálisis. Primero, en contraposición de la formación sintomática y segundo, desde lo que llamó las neurosis actuales. Estas, a diferencia de la psiconeurosis de defensa, tenían que ver con un conflicto presente del sujeto y relacionado a lo traumático, lo que falta o insatisfacción sexual. Al final, es una dificultad subjetiva para tramitar la excitación que aparece cuando fracasa la capacidad de elaboración. Un texto en donde aborda el efecto de los afectos actuando en el soma es Tratamiento psíquico, tratamiento del alma, en donde nos dice, es evidente que los grandes afectos tienen mucho que ver con la capacidad de resistencia de las infecciones. Un buen ejemplo de ello es el que nos han indicado ciertos observadores médicos. La propensión a contraer tifus y disentería es mucho mayor en los integrantes de un ejército derrotado que en los triunfadores. Y es más contundente al señalar más adelante. Todos los estados anímicos, aun los que solemos considerar procesos de pensamiento, son en cierta medida afectivos, y de ninguno están ausentes las exteriorizaciones corporales y la capacidad de alterar procesos físicos. Entendemos con esto no solo que el cuerpo es afectado por el afecto, de ahí que preferimos llamar afección somática y no enfermedad psicosomática, sino también que todo lo que se vive y piensa tiene un efecto en el cuerpo. Me salto unas cuantas páginas para donde despliego la pulsión de muerte para dedicarme en especial a la repetición en la pulsión de muerte. En el desarrollo del artículo de Freud podemos desprender dos formas de repetición. La repetición ligada a lo reprimido y por lo tanto susceptible de elaboración, en donde se repiten las representaciones que están ligadas a la palabra, que necesitan ser leídas en su simbolismo, como por ejemplo el sueño y el juego. Y esta repetición es no patológica porque proyecta al sujeto de un lugar pasivo a uno activo y le da posibilidad de elaboración. Y la repetición ligada a lo traumático y por lo tanto a lo no representado. Tendríamos que hacer una diferencia en la capacidad de ligar lo no representado porque hay diferencia cuando hablamos de lo irrepresentable traumático
cuando ya Le está quedan instalado 4 minutos. el lenguaje, es decir, cuando el sujeto puede, no sin esfuerzo, recuperar el recuerdo de lo vivido y darle una significación a lo representado. Y así, cada autor va a tomar en cuenta la complejidad del ser humano para explicar la emergencia de la enfermedad. Podemos rescatar lo que Freud dice de las series complementarias, porque las propone para explicar la neurosis. Sin embargo, podemos extrapolar esas series complementarias porque son muy completas para poder explicar la enfermedad. Nacemos con un bagaje congénito y hereditario, a lo cual se suma la experiencia subjetiva en la relación con la función materna, y si lo extrapolamos, nos permite tomar en cuenta varios aspectos de lo complejo que es el ser humano. Despliego en estos 3 minutos la repetición, hasta dónde quiero llegar con la repetición, que es propongo pues que tomemos la repetición freudiana, que esta repetición pulsionalmente va a tender a la descarga, pero si el objeto o la palabra no están presentes para la derivación pulsional, o el objeto no se presta a la descarga, entonces el cuerpo puede ser el objeto en donde se derive la pulsión. El cuerpo es afectado, surge la afección, y en muchas ocasiones como una renovada petición, o sea, una repetición hacia el objeto madre, una petición de separación, de contención y amor al objeto. Y en cuanto a las series complementarias, por un lado tenemos lo congénito y hereditario, que como dice el doctor, tenemos que tomar en cuenta siempre lo irreductible del cuerpo, que tiene que ver con ello, y por otro lado tenemos la experiencia libidinal de la función narcisizante, y en ella van todas las vivencias subjetivas y por supuesto la historia identificatoria, y podemos de ahí observar todas las vicisitudes que el sujeto tiene en el piso identificatorio primario. Y por último, también incluimos con las series complementarias el evento desencadenante que puede ser traumático por exceso o acumulación. Y bueno, finalmente en la clínica nos encontramos siempre no nos encontramos con estructuras claramente diferenciadas. Más bien necesitamos responder al vacío representacional del sujeto que presenta patología somática con un exceso de vida, atrevernos a delirar con él para ofrecerle un camino para que el delirio no se encarne. Gracias por su escucha y comentarios. Muchas gracias, maestra Alquicira. Ahora le corresponde a la maestra Mitzi Miriam León Calderón. Ella es doctoranda en investigación psicoanalítica y también docente del Colegio Internacional de Educación Superior. También le aviso que le comentaré 4 minutos antes de que termine su tiempo, maestra. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Yo les voy a hablar del displacer de un nuevo tipo de mujer que surge en la actualidad. Freud distinguió claramente en sus observaciones la desautorización que existe hacia la feminidad en la vida anímica de los seres humanos, que sin duda alguna persiste hasta nuestros días. Él planteaba que la niñita comienza como un hombrecito, ama activamente a la madre, hasta que en la fase edípica descubre que ella y la madre carecen de pene. Se instituye así una herida narcisista que establece un sentimiento de inferioridad y situación que la va a llevar a la envidia del pene, lo cual es inevitable, pues en tanto la mujer ambicione ese emblema de poder y deseo, hace posible el aflojamiento de los vínculos con la madre. Será su esfuerzo por obtener el falo que le falta lo que la conduce a la posición de ser objeto del padre. Entonces, la niña va a pasar del amor a la madre, al amor al padre, de la actividad a la pasividad, porque debe hacerlo, porque solo así deviene su feminidad desde Freud. Esta aceptación de estatus de objeto y de pasividad como sellos femeninos es lo que hoy en día muchas mujeres intentan cambiar. En la actualidad, la mujer toma conciencia de sus desventajas de género y comienza a alzar la voz. Vemos, por ejemplo, el feminismo
surge un nuevo tipo de mujer que suele adquirir nuevas formas de expresión que solo eran reservadas a lo masculino. Vemos observaciones a nivel cultural. Sin embargo, pese a que estos cambios son favorables para la mujer y que hay mujeres a las que les viene muy bien estos cambios, hay otras que presentan displacer que se traduce en nuevos malestares, sufrimientos y síntomas que las llevan a acudir a consulta. Por ejemplo, en un artículo Dolores Navarro identifica que en la actualidad algunas mujeres, en tanto quieren ser buena madre, buena esposa, buena profesional, estar al día, estar en forma, ser atractiva, corren el riesgo de quedar borradas como sujeto ante la enorme exigencia y sobrecarga. A su vez, aparecen nuevas inhibiciones, se aplaza el momento de tener un hijo, se aplaza el compromiso con el hombre, y así muchas mujeres solteras llegando a determinada edad se encuentran ante la disyuntiva de tener un hijo solas, lo cual actualmente es posible, o encontrar pronto una pareja. Lo anterior nos convoca a encontrar respuestas a fin de poder abordar desde la clínica este displacer de la feminidad actual en algunas mujeres. Vemos, por ejemplo, con Leticia Villalobos, que menciona que años atrás la depresión en las mujeres estaba caracterizada por sentimientos de indefensión, soledad, relacionados con el temor de ser abandonada y desprotegida. Ahora que las mujeres viven bajo relaciones más igualitarias, son profesionistas, ¿no?, e incursionan en la maternidad al mismo tiempo, la depresión es por un sentimiento de falta de méritos, fracaso, inferioridad, culpa, siendo que lo que se aspira a nivel del ideal del yo es la perfección. La hipótesis de esta autora para dar cuenta de esta depresión es que está correlacionada con la posmodernidad, que tiene, entre otras cosas, tiende a una búsqueda de la perfección y a un individualismo exacerbado. La posmodernidad, caracterizada por el rechazo de certidumbres, la dilución de referentes, genera que la identidad y la subjetividad se vuelvan precarias, las fronteras entre la diferencia de los sexos, de la identidad, se crucen con facilidad y esta ambigüedad progresiva de roles sería el marco de referencia para entender la depresión, porque se rompe la lógica falocentrista que definía y acotaba a la mujer. Si se está fuera del falo, hay algo donde la mujer no tiene referentes y entonces cae en lo melancólico. Como sabemos, Lacan menciona que el semblante fálico es el significante amo que ordena a nivel simbólico la diferencia entre hombres y mujeres. El sexo femenino tiene un carácter de ausencia, de vacío, de agujero. No hay simbolización del sexo de la mujer en cuanto tal. Todo se desarrolla en el registro de lo imaginario y este solo muestra ausencia. En la medida en que la mujer logre hacer el pasaje del registro de lo imaginario al registro simbólico, asumiendo el sendero de la castración, es que puede acceder a la posición femenina. Vemos por otro lado a Helen Dodge, que comenta que la problemática femenina no es otra cosa que el retorno a la antigua relación con la madre. Refiere que a partir de las observaciones de muchachas que consultaron a un psicoanalista porque tenían dificultades para adaptarse a un mundo que les obligaba a ser libres y modernas, llega a la conclusión que tales dificultades se explican a partir de un rasgo esencial en la feminidad, que es la tendencia hacia la pasividad, y que por tanto existe la intensificación del masoquismo. Y que esto tiene que ver con las fallas en la relación con el cambio de objeto, que según su concepto jamás tiene lugar completamente. Recalcará que todas las fases del desarrollo de la mujer puede observarse claramente la adhesión a su madre. De los intentos para desprenderse dependerá su equilibrio psicológico y su destino estará condicionado muchas veces por el triunfo o el fracaso de sus ensayos. Un ensayo fallido caracterizará a las mujeres estableciendo relaciones con personas de ambos sexos dominadas por la dependencia y la gran necesidad de apoyo, lo cual no les permite ser mujeres libres y modernas. Por su parte, Nora Levington, en su descripción del superyo femenino, explica que la niña va a internalizar un superyo asociado a las prescripciones de género que su madre le transmitirá en primer lugar. Será una duplicación de fantasmas inconscientes transmitidos a través de las generaciones de un modelo de feminidad que parece tomar la forma de la ecuación mujer igual a madre. Por lo tanto, se refuerza la docilidad, la inhibición de la agresividad, de la sexualidad, la valoración del ámbito doméstico, en donde amar, ser amada y cuidar de las relaciones ocupará el centro de su subjetividad. De ahí que la pérdida de amor será la amenaza más temida, quedando como núcleo fundamental del ideal del yo de la mujer la emotividad.
dirá que actualmente las jóvenes expanden sus ideales con sobreexigencias como el culto a la delgadez, al atractivo físico, mostrarse más seguras e incluso ponerse en situaciones de riesgo, alcohol, pastillas, drogas, sexo sin compromiso, ideales generados e impuestos en la interacción con el grupo de pares, pero que también las moldea y puede desarrollar de manera perversa el afán al perfeccionismo, como puede verse en los cuadros de anorexia. El superyo reglamentará estos nuevos ideales, aun cuando entran en conflicto con los tradicionales transmitidos en el mensaje materno, que no se anulan. Si bien las décadas pasadas han sido cambios muy importantes, son aún insuficientes. La brecha generacional ha producido que las madres se sientan incapaces y obsoletas para comprender el estilo de sus hijas, creando una gran hostilidad entre ambas y generando un enorme displacer y sufrimiento, ya que el superyo está en su núcleo es este cuidado por las relaciones, esta sensación de ser queridas, de ser amadas, ¿no? En consecuencia, aparece la búsqueda de nuevos modelos diferentes para identificarse. Algunas mujeres han optado por realizar una especie de mini matricidio, convencidas de que si se cambia el envase, varía el contenido. Suponen que contrariar el modelo materno las convertirá en otra clase de mujer, pero como ya se ha marcado su subjetividad, la sociedad patriarcal está internalizada, repiten el modelo femenino con sus parejas, cayendo en variaciones actualizadas de relaciones de sometimiento y de dependencia. Y es que los cambios de roles no necesariamente producen modificaciones estructurales en la subjetividad. Por su parte, Jessica Benjamin formula que un dilema común en las mujeres actuales es cómo ser semejante al padre y no obstante seguir siendo una mujer. Benjamin reconoce el fenómeno de Freud de la envidia al pene, pero lo interpreta como un esfuerzo de la niña por identificarse con el padre. El deseo del pene es el deseo de la identificación con el padre, de la separación, representante del mundo exterior. Esto no resuelve el problema. Habrá que encontrar una forma de diferenciación que no suponga el intercambio de un amo por otro. El padre que falta para identificarse es la clave para Benjamin de la ausencia de deseo y su retorno en forma de masoquismo. Las niñitas, en tanto, renuncian al derecho a desear, les queda admirar a individuos que salen con su omnipotencia intacta y ellas expresan esa admiración en relaciones de sumisión abierta o inconsciente. Idealizan al hombre que tiene lo que ellas nunca tendrán, poder y deseo. Esta tendencia de la mujer actual a identificarse con el padre conduce a veces a problemas con el sistema genérico, ya que la identificación con la agencia del deseo del padre para algunas mujeres parece fraudulenta, robada, entra en conflicto con la imagen cultural de la mujer como objeto sexual, que sigue siendo vigente, y también con la identificación materna de la niña. No armoniza con lo que ella sabe sobre su posición a los ojos del padre, pues la relación del padre con la hija se sexualiza, ofrece seducción en lugar de identificación. Como vemos, el vínculo con la madre es esencial para entender las dificultades que atraviesa la mujer en su subjetividad femenina. En tanto, su separación e individualización están comprometidas. Es así que al aferrarse al padre, este debe de estar ahí para sostenerla. Debe de ser un padre suficientemente válido. Dolto destaca que es absolutamente necesario que la madre esté valorizada por el padre para poder desempeñar un buen papel en el desarrollo de la niña. De no ser así, la niña quedará atrapada en una situación dual. Al mismo tiempo, la niña debe adquirir la certeza de que su padre la deseó niña y que como tal, a imagen de su madre, sin pene, aceptará muy rápidamente su característica sexual. Igualmente, McDougall coincide con Dolto en que la niña tiene que oír del padre que valoriza su feminidad y que la madre es el objeto de su amor, pero además agrega que la madre debe desear y estimar al padre y también valorizar, desde luego, la feminidad de su hija. En cambio, una niña que oye hablar mal de los hombres, que se aprovechan de las mujeres con el fin de dominarlas, que son discursos frecuentes que aparecen en la actualidad en algunas madres, tendrá dificultades para amarlos y para separarse de la madre. Cuando el padre enseña también que las mujeres son débiles, menos inteligentes, menos estimables que los varones, existe la posibilidad de que la niña tenga una imagen narcisista dañada de sí misma, de su sexo,
y de que los hombres les susciten miedo, desconfianza, odio e incluso una envidia destructiva, ¿no? Situaciones que se manifiestan actualmente en algunas mujeres que optan por evitar relaciones íntimas, ya no establecen estas relaciones o establecen relaciones destructivas, en su caso. Finalmente, me gustaría hacer referencia a Gabriela Malagueña, quien expone: cada vez más nos encontramos en la actualidad con que algunas mujeres están comenzando a subjetivarse como capaces de ser deseantes. La complicación deviene cuando se cuestiona: ¿cuántos hombres estarán dispuestos a dejarse desear? Para algunas mujeres, el empezar a sostener un deseo las destina a la soledad. Pero como Frida Sal señala, algo está pasando. Frente a la caducidad y al fracaso de muchos de los esquemas, hasta los cimientos se conmueven y vemos que no hay foro de polémica o intercambio en que la mujer no sea convocada y convocada en tanto mujer. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, maestra León. Los últimos expositores de esta mesa son los doctores Zuliani y Facendini, quienes van a presentar su libro Apuntes sobre la interpretación, editado este año por la editorial Laborde en Rosario, Argentina. El doctor Conrado Zuliani es doctor en clínica psicoanalítica por el Centro Eleia, docente en esa institución y en el Centro Universitario Emmanuel Kant, autor de diversos libros y artículos psicoanalíticos. Por otra parte, el doctor Jorge Facendini es psicoanalista, profesor de posgrado en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, autor y coautor también de diversos libros y artículos psicoanalíticos. Les vamos a solicitar a los doctores que den inicio a su presentación, recordándoles antes que les avisaré 4 minutos antes de terminar. Muchas gracias, adelante. Queremos agradecer muy especialmente la invitación al CIES a este intercambio. Bueno, y yo quisiera contar un poco el contexto de este libro, un poco la historia del libro. Jorge Facendini y yo pertenecemos a un colectivo de salud mental que se llama Intervalos y en donde apostamos precisamente a los intercambios, tanto a los intercambios teóricos, porque somos analistas los que conformamos Intervalos de distintas orientaciones teóricas, y también a un intercambio de latitudes, a un intercambio geográfico, porque Intervalos está conformado por analistas no solo diferentes en lo teórico, sino también en la geografía, ya que hay analistas de México y de Rosario, de Argentina. El libro surge a partir de unas jornadas, precisamente, que realizamos el año pasado en torno al tema de la interpretación. Nos reunimos un grupo de analistas a tratar no de dar una respuesta acabada en relación al tema, sino a problematizar el tema de la interpretación. Por eso el libro es, en ese sentido, heterogéneo, digamos. Somos 5 autores, está Jorge Facendini, está Bárbara Sánchez Armas, que es una analista mexicana, está Roberto Vinciarelli, que es un analista de Rosario, Argentina, y está Claudia Sánchez, que también es una analista de Argentina, pero de la ciudad de Mar del Plata. En las páginas uno encuentra una diversidad de autores que para nosotros es muy saludable, porque el libro nos hace dar cuenta de lo que hacemos en la clínica. Creemos que una cuestión ética en los analistas es tratar de dar cuenta de lo que hacemos en la clínica y
de los tropiezos de nuestra clínica, porque me parece, y nos parece, creo, que es la manera que tenemos de avanzar. Entonces, armar unas jornadas, producir a partir de eso un libro, con sus puntos de detención, pero también sus puntos de encuentro, con sus puntos de diferencia, también creemos que es la manera que nosotros hemos encontrado de avanzar en nuestra práctica, junto con los otros dispositivos por los cuales transita la práctica de un analista, es decir, las supervisiones, el análisis, el estudio y el intercambio. Entonces, bueno, ese es un poco el espíritu del libro. Claudia Sánchez, por ejemplo, expone su punto de vista, que es más centrado en Winnicott. Jorge y Roberto Vinciarelli lo hacen más desde un punto de vista lacaniano. Quizás Bárbara Sánchez Armas más tomando como referencia los postulados de Melanie Klein, y yo centrándome en una serie de autores también que son los que a cada uno de nosotros nos resultan, digamos, operativos para sostener la práctica. Bueno, yo le cedería, no sé si hablé mucho o poco, porque he perdido un poco la noción del tiempo, pero bueno, creo que le voy a ceder, ya estoy más o menos en mi tiempo, le cedo la palabra entonces a Jorge Facendini y les vuelvo a agradecer en nombre de los autores del libro mucho la invitación. Bueno, buenos días, muchas gracias tanto a todos los organizadores, también en particular a Lucía Blanco, quien muy amablemente se puso en contacto conmigo hace unos días para darme la bienvenida y pues, ponerse a disposición de lo que necesitáramos o requiriéramos. También a todos los presentes. De mi parte es un gusto estar acá y como manifestaba Conrado hace un momento, este libro no es el primero que sacamos con esta forma como la que les comentaba Conrado, porque bueno, ya también habíamos presentado uno sobre el duelo donde también lo abordamos desde distintas posiciones dentro del psicoanálisis. Y por supuesto que hay diferencias, pero también abordarlo así nos permite poder pensar de otra manera los puntos de confluencia. Y yendo puntualmente a lo de la interpretación, nos parecía muy pertinente y sobre todo teniendo en cuenta las presentaciones anteriores que fueron realizándose, como una apuesta común al acto interpretativo, que es una de las principales herramientas con la que contamos nosotros en nuestra función de analistas, es cómo la interpretación siempre apunta a algo nuevo, a propiciar algo nuevo. Y justamente esto es, para nosotros nos resultó muy significativo, porque el psicoanálisis, por lo general, siempre queda muy ligado al pasado, a que reconduce todo a la historia, a la infancia y demás. Y nosotros encontramos en cada una de las producciones, desde distintas posiciones teóricas dentro del psicoanálisis, cómo siempre el acto de interpretación toma la historia, pero para construir algo nuevo. No toma la historia para volver a la significación de decir, es esto lo que pasó al modo determinante, sino para habilitar a algo distinto. Y en este sentido nos parecía muy significativo porque justamente la interpretación es lo que permite poner un coto a esta repetición. Sea esta repetición, como se hablaba, más ligada al retorno de lo reprimido, o esa repetición que está más allá del retorno de lo reprimido, ligada a la pulsión de muerte. Justamente la interpretación, en cualquiera de las posiciones teóricas de las que venimos refiriendo, la interpretación apunta a un modo de elaborar. Entonces, es tomar el sufrimiento subjetivo o humano en sus diferentes formas para ponerlo a elaborar y para ponerlo a trabajar. Bueno, yo no quiero extenderme en el tiempo, como decía Conrado, no queremos pasarnos del tiempo estipulado y
Simplemente queríamos transmitir estas palabras agradeciendo nuevamente la invitación, la convocatoria y particularmente celebrando encuentros de este tenor y de esta magnitud, porque al menos para mí es una forma de organización nueva que se convoque a un encuentro respecto de la publicación psicoanalítica. Así que reitero mi agradecimiento y es un gusto haber compartido este tiempo y espacio con ustedes. Gracias. Muchas gracias a los doctores. Rebeca Hernández, que dice, la imagen dañada narcisista es lo que puede llevar al trastorno límite de la personalidad, solo que no sé a quién se la dirige, no lo comentó. Si alguno de los ponentes quisiera responderla. Sí. Efectivamente descubre la diferencia anatómica de los sexos y descubre que tanto ella como su madre carecen de pene, hay una herida narcisista, ¿no? Y bueno, preguntaba si esto puede llevar al trastorno límite. Esta herida, cuando se establece, es necesario que se establezca, porque hace posible la separación con respecto a la madre. El que la niña se decepcione de la madre es lo que hace que se volque hacia el padre y que devenga su feminidad, que devenga incluso su heterosexualidad. Claro, si esta imagen narcisista de repente, mujeres que se encuentran en un ambiente donde no se valoriza la feminidad, donde hay un padre no suficientemente válido, donde hay una madre que no permite la separación, y que también es una madre que de alguna manera se encuentra muy desvalorada en su feminidad, podría ser posible que esta imagen no se supere pronto, como dicen algunos autores, porque a pesar de que es necesario transitarla, si está en un buen ambiente, si se permite la separación, es algo efímero, ¿no? Y la mujer puede sentirse orgullosa de su sexo. Cuando no es así, cuando hay otra serie de elementos que están ahí involucrados que son desfavorables, es posible, ¿no?, que se llegue a muchos trastornos, entre ellos podría ser una cuestión límite, porque finalmente en este trastorno muchas veces no se ha dado de todo la separación con la madre, y entonces pues podría ser, ¿no?, algo que sí tenga que ver, pero no necesariamente. Esa sería mi respuesta, no sé si haya podido aclarar la duda. Otra pregunta, ¿cómo se vincula la repetición con el fantasma? Yo consideraría, bueno, más bien la teoría nos dice que la repetición justo es un enlace con el fantasma que se crea como producto de la separación, ¿no? Y entonces, como dar cuenta de esa separación, el sujeto hace toda una escena que pretende amortiguar el peso de esa separación, y entonces, por supuesto que la repetición está enlazada al fantasma en la medida en que es el fantasma, es el que se pone en escena los textos que, aunque son diferentes en cada momento de la vida, son una repetición o una reedición de eso que no se ha podido apalabrar o de eso que no se ha podido elaborar, y se repite, nos dice Freud en Recuerdo, Repetición y Elaboración, se repite para ver si ahora sí le damos un desenlace diferente, pero ligado a lo inconsciente, pues por supuesto que necesitamos la intervención ahí de un otro, en la transferencia, para realmente poderle dar una solución diferente. Creo que con eso, si el doctor Conrado puede abundar más, o con eso es suficiente. Sí, cómo no. Creo que se podría pensar en dos ideas de repetición, una ligada entonces a los textos o libretos de la sexualidad infantil y ligada al principio del placer, y esta gran conmoción que produce Freud en 1920, precisamente la clínica lo invita a pensar esta cuestión de la repetición
ligada al más allá del principio del placer, repetición que tendrá que ver con aquello que no encontró una ligadura o una inscripción posible. Es decir, que a mi entender esto orientaría dos modalidades distintas de intervención. Una que tendría que ver con el develamiento de los fantasmas o del mundo fantasmático, y en relación a la repetición de lo no ligado, quizás el espacio analítico pueda pensarse más del lado de un espacio de edición de aquello que no encontró inscripción posible en la historia. Es decir, que ahí se trataría no tanto del develamiento de la fantasmática de ese sujeto, sino de poder producir, digamos, entre paciente y analista, una fantasmatización o una historización posible de aquello que quedó arrojado fuera de la historia e insistiendo por medio de la compulsión a la repetición. Creo que agregaría esa cuestión para pensarla. Doctor Zuliani, fíjese que me están comentando aquí en el chat que les ha gustado mucho su participación, la participación de ustedes, que si se pueden extender un poco más en su tema. Por supuesto, gracias. Bueno, te venía escuchando, comparto plenamente lo que vos situabas, y porque justamente ahí también preguntaban respecto de la interpretación y la repetición. Bueno, entiendo que está muy vinculada a la pregunta que se hacían respecto de el fantasma. Como decía Yolanda recién, me permito tutearla, como decimos acá, como decía Yolanda y también Conrado, el fantasma, desde la lectura que realiza Lacan, es justamente el guión que arma y estructura la escena. Entonces, en la fórmula del fantasma nosotros leemos la división subjetiva en relación al objeto del deseo o al otro, con lo cual nos marca la escena en la cual la persona o el sujeto, dicho coloquialmente, se va a ver atravesado cotidianamente. Hay una definición que la voy a tomar de Miller. Yo tengo me permito tener diferencias con la teorización de Miller, pero hay definiciones que realmente son muy claras, que él ubica que el fantasma es la matriz de significación a la que se accede corrientemente y conscientemente. Con lo cual, el fantasma es esa estructura de la fantasía en la cual uno continuamente se ve involucrado porque es lo que le arma la escena. Y eso es justamente lo que se va repitiendo, lo que se repite es la posición fantasmática. Incluso si nosotros nos remitimos a Freud, por ejemplo, en el caso del hombre de las ratas, él ahí ubica que por un lado está la resolución de los síntomas y por otro lado de tejer hilo por hilo la trama de la fantasía, ¿no? Con lo cual ahí ya hasta lo podemos ubicar en Freud como de lo que se trata el análisis es destejer hilo por hilo la trama de la fantasía. Esto que nosotros, salvando las diferencias, podemos ubicar como la posición fantasmática. Eso justamente se logra mediante el acto de interpretación, porque la interpretación lo que permite es ubicar de manera sincrónica, o sea, en un momento determinado, en un corte, permite ubicar algo que, por decirlo de alguna manera, engloba todas esas repeticiones. La interpretación tiene que ver con la posibilidad del conteo, del contar, pero no solo contar como relato verbal, sino del contar del siempre me pasa lo mismo. Ahí donde aparezca el siempre me pasa lo mismo, vamos a tener un acto de interpretación por delante que permita a esa persona que está sufriendo poder elaborar de otra manera. Y ahora bien, como retomando la pregunta que también venían situando con anterioridad tanto Yolanda como Conrado, con algunos pacientes la posición fantasmática está armada y uno interviene o trabaja de esta manera, poniéndola en evidencia, pero con otros nuestro trabajo va a ser justamente armar esa posición fantasmática o armar ese fantasma. Podríamos decir justamente que uno arma una escena para que esa repetición que está más ligada a lo compulsivo también pueda
pueda ponerse coto a esa repetición que viene por otro orden. Bueno, no quiero extenderme más en el tiempo, pero quería compartir esto. Cedo la palabra tanto a Conrado o Yolanda. Adelante, maestra Alquicira. Bueno, yo solo agregaría que justo en la enfermedad somática podemos observar cómo el sujeto con esa formación hace una repetición, pero lo que les decía en el escrito que presenté es como una vuelta a pedirle a ese objeto madre que se presente como un objeto de descarga amoroso, donde se pueda descargar esa pulsión y se pueda volver a hacer algo con eso que no tiene palabra, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones lo que he observado en la clínica es esto, que la enfermedad de la afección somática está para hacer una repetición en el sentido de petición, pero también en el sentido de estar permanentemente enfermo. Permanentemente enfermo como esa posición subjetiva en donde el sujeto solo así puede hacer una petición de nuevo al otro para que pueda devolverle algo que le permita existir, que le permita subjetivarse desde ahí también. Maestra Alquicira, también para usted. Nos dice la doctora Rabadán, la repetición se puede pensar como una falta en la constitución del fantasma, como una falla, o en el niño como una forma de represión cuando aún no funciona la represión propiamente dicha. La repetición que está, según hasta donde tengo entendido, la repetición que está ligada a lo no inscrito, yo creo que sí también tiene que ver con una falla en la constitución fantasmática. Es decir, porque por eso ahí es donde tenemos que ayudar al sujeto a crear un fantasma, ¿no? A ligar con algo que pueda crear el fantasma. Dice, o en el niño como una forma de represión cuando aún no funciona, o en eso ¿cómo lo pensaría la doctora? Como una forma de represión cuando aún no funciona. No, claro, entonces en el niño es más la repetición ligada a la pulsión de vida elaborativa, ¿no? Que cuando va al médico, Freud nos pone ese ejemplo, cuando el niño va al médico, el evento le hace un efecto que necesita elaborar y llega y empieza a jugar, a que inyecta a sus muñecos y hay una repetición en ello, pero justo en el juego nos dice y en el sueño, la repetición es algo elaborativo que ligada a la pulsión de vida y no a la pulsión de muerte. Gracias, maestra. Para el doctor Facendini, nos dice la doctora Lidia Distenfeld, la clínica de lo traumático tiene que ver con esto que se repite a través de diversas formas, ya sea alucinatorias, sinestésicas, donde no se trata del fantasma y fantasma, donde no se trata del fantasma y fantasma. Le cedemos la palabra al doctor Facendini. Bueno, muchas gracias. Sí, comparto lo que se sitúa en la pregunta. Lo traumático tiene que ver con el armado de la posición fantasmática. Quiero decir, la posición fantasmática, a ver, lo voy a reconducir de dos maneras. Esto, por supuesto, que va a depender también de la definición o del momento en el cual estemos pensando lo traumático. Por ejemplo, si nosotros lo vamos a pensar lo traumático en una primera definición de Freud, justamente lo traumático está en relación más al retorno de lo reprimido. Si nosotros pensamos lo traumático a partir de 1920, lo traumático va a estar más ligado como, mejor dicho, va a estar más vinculado a eso que no está ligado. Voy a tratar de responder teniendo en cuenta las dos consideraciones. Lo traumático
en este sentido va a tener que ver, me retracto, lo voy a plantear así. Teniendo en cuenta una repetición que desde Lacan podemos ubicar como la repetición del automatismo significante o del automatón, vamos a poder ubicar que el fantasma implica un modo de repetición en tanto se toma una significación del otro como absoluta, lo cual va a detener un circuito de significación. ¿Qué quiere decir? Que una escena de alguna manera va a cobrar un carácter determinante y es la que se va a repetir. En análisis nosotros vamos a tratar de que esa escena o esa situación entre en relación con otras lecturas posibles, con lo cual que no haya una única significación coagulada. Voy a un ejemplo muy burdo, muy coloquial, por así decir. Pensemos en un niño cuando siente que un compañerito lo empujó y que se lo hizo a propósito. Nosotros como adultos, ¿qué hacemos? Intervenimos diciendo, no te empujó a propósito, fue sin querer. ¿Qué quiero situar con este ejemplo tan coloquial? Nosotros desde lo simbólico hacemos intervenir otra significación. No fue a propósito, fue sin querer, fue un accidente. Eso es lo que nosotros, salvando las distancias, podemos ubicar como el armado de una cadena significante, en tanto hacemos entrar un S2 articulado a un S1 y que la intervención del S2 pacifica. Con lo cual el chico puede decir, bueno, no me pegó a propósito, fue sin querer. Esto es lo que también podemos ubicar como el trabajo con la psicosis cuando Lacan ubica que tenemos que ser el secretario del alienado. El secretario ahí es quien le da palabra al alienado. Voy a otro ejemplo por ahí que podemos sacar de las redes sociales. Vieron que a veces circulan como esos memes que dicen, uy, no entiendo nada, y sale el otro diciendo, Sócrates, no podemos poner eso. Entonces sale la frase, solo sé que no sé nada. Bueno, en esto tan que causa no risa, ahí podemos ubicar que se está cumpliendo la función del secretario del alienado, porque media en ese mensaje. Y por otro lado, podemos pensar justamente esta cuestión de lo traumático como lo que se venía hablando hace un momento, de que es la falta del armado de la posición fantasmática, ¿no? Que hay algo que operó con fallas donde tenemos que propiciar el armado de esa escena para que después esa escena entre a jugar con otras escenas posibles, pero es como un trabajo de ligadura previo que tenemos que propiciar. Y eso tendremos que ver de qué manera y con cada situación que se nos presente. Entiendo que de manera general podría ubicar que siempre va a ser a partir de que quien cumple la función de analista ponga algo de lo propio, no de su yo, sino de lo propio, que sea palabra, que sea pregunta, que se haga llamar, o sea, que justamente que no responda a una cuestión de ortodoxia, sino que se permita la habilidad y flexibilidad para poder armar esa escena fantasmática con ese paciente para que luego se dé lugar al otro. Y de esa manera elaborar algo justamente de eso traumático no ligado. Bueno, espero haber ayudado en la pregunta y bueno, cualquier cosa a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias.